101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El Hilo de la Historia. Yo soy Seidy Salas y les recuerdo que este programa es una iniciativa del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de esta emisora. En El Hilo de la Historia hemos tratado de llevar un mensaje muy sencillo, pero que muchas veces cuesta transmitir. La historia es algo que todos y todas tenemos en común. Así, hasta ahora hemos hablado de la vida cotidiana de las mujeres costarricenses en el pasado o de las deudas que mantenían los antiguos habitantes en la colonia. Y también hemos tocado otros temas que nos convocan siempre, como el papel del café o el culto a la Virgen de los Ángeles. Y también sobre protestas y movilizaciones sociales que ocurrieron hace algunos años y que ahora son parte de la historia de nuestro país. Y otro tema que sin duda es parte de la historia personal de casi todas las familias en Costa Rica son los paseos. El que hacemos los domingos o los feriados a algún lugar cercano a nuestras casas, pero también los paseos más largos de las vacaciones, que en el mejor de los casos implicaban ir a la playa y muchas veces a las bellas playas de Guanacaste. La región guanacasteca es conocida nacional e internacionalmente por su intensa actividad turística, y aunque sabemos que esta actividad tiene una gran importancia en la economía de la región y del país, también sabemos que a ella se le asocian problemáticas en las que hoy queremos profundizar. Recientemente, el CIAC ha publicado un libro digital sobre este tema del que vamos a hablar esta noche. El libro se titula ¿Ha valido la pena? Desarrollo turístico en Guanacaste, Costa Rica. Resultados a nivel ambiental y social. 1990-2016. Y fue escrito por el doctor Edgar Blanco Obando, nuestro invitado de la noche. Bienvenido, Edgar, gracias por acompañarnos. Muy amable, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes, muy feliz de estar acá. Bueno, además de ser guanacasteco, Edgar Blanco es profesor de la Escuela de Sociología y estudió en Barcelona, donde sacó un doctorado en Sociología con énfasis en estudios rurales. Actualmente él trabaja en el CIAC y se dedica a temáticas relacionadas a la ruralidad, la historia ambiental y los conflictos que surgen entre las sociedades y la naturaleza, un tema del que seguiremos hablando acá en El Hilo de la Historia en próximos programas. Entonces, Edgar, para empezar, algo básico y que podría parecer lógico, pero que sabemos que tenés una respuesta que nos dará mucha más claridad. ¿Qué es el turismo? ¿Y tiene historia el turismo en Costa Rica? Sí, claro, el turismo se define desde la movilización de gente cuando sale de su entorno económico, cuando sale de su lugar de habitación y se desplaza a algún otro lugar, prácticamente por razones de ocio, de peregrinación, de salud, prácticamente por cualquier razón se define esto como turismo. Y también se determina un lapso, ¿no?, que sea más o menos de 6 meses a menos de un año, para definir que el motivo del viaje es pues pasajero, no es con intenciones de emigrar. Entonces, pues realmente siempre ha habido turismo, la gente siempre se ha movilizado entre lugares a otros. Y con respecto a Costa Rica, pues sí, la gente pues también ha paseado toda la vida. Siempre se ha movilizado con los medios de transporte de la época, a playas, a montañas, a pasear, a visitar parientes, etcétera. Ahora, hablando específicamente de la historia del turismo en Guanacaste, ¿cuáles han sido las características que nos podrían demarcar esa historia? Claro, el Guanacaste pues sí, se consolida prácticamente como un destino turístico nacional, así de un destino estrella, a partir de la década, digamos, de 1990. Anteriormente siempre estuvo inserto, pero de otra forma menos fuerte, ¿no? Digamos que el turismo en Costa Rica toma un auge importante a partir de 1950, con la creación del Instituto Costarricense de Turismo, a través del impulso de los comerciantes, de los empresarios, de impulsar el turismo porque era una actividad económica rentable que creaba riqueza, que creaba empleo. Entonces se empieza a desarrollar primero, en la primera parte de estos años,
un turismo totalmente para costarricense, nacional. Entre 1950, 1980 y el resto. Esto no, las empresas eran pequeñas o medianas. Y de dueños locales. Y mucho capital nacional. A partir de 1990, el Estado hace una transformación productiva siguiendo los requerimientos del Fondo Monetario Internacional y va a desarrollar la actividad de los servicios, principalmente el turismo, porque se define que las riquezas naturales del país se pueden explotar para atraer visitantes. Desde este entonces, el turismo se consolida prácticamente como una de las principales fuentes de riqueza del país, y el Guanacaste recibe una gran inversión de empresarios turísticos, que ya no van a ser nacionales ni medianos ni pequeños, sino que ahora está basada la actividad turística en la gran inversión transnacional. Entonces hablamos de grandes hoteles, de resorts con grandes áreas verdes, con cientos de habitaciones que se instalan en las costas guanacastecas, principalmente en Liberia, Carrillo y Santa Cruz. Entonces es un turismo masivo de sol y playa. Y para reforzar todo esto está el aeropuerto de Liberia, que es internacional y que recibe vuelos ahora desde las principales metrópolis mundiales, Europa y Norteamérica, directamente a Liberia, y de ahí se desplazan los turistas a estos grandes pueblos turísticos. ¿Y qué ofrece Guanacaste para ser tan atractivo para los turistas? ¿Qué es lo que el país vende en Guanacaste? Bien, playa, sol y playa. Sol y playa es lo principal. Aunque la propaganda habla de otro montón de cosas más, ¿no? La riqueza cultural, la riqueza ecológica, ese tipo de cosas, pero lo principal es las costas de sol y playa. Ahora, entonces, si pensamos en lo que esto implica para Guanacaste, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, pues el turismo genera trabajo, el turismo podría generar desarrollo, de repente no habían otras industrias grandes en Guanacaste, pero sin duda también hay un impacto de estas actividades. Hablemos de los impactos. Claro, sí, podríamos verlo como, bueno, el desarrollo del turismo de los servicios ha significado la reducción de las actividades primarias agrícolas. Entonces se ha dado una reconversión productiva importante. Ya entonces mucha gente que trabajaba primero en la agricultura ahora trabaja en los servicios, ¿no? En los hoteles y en todo esto. Uno podría pensar, bueno, se llega a una inversión de miles de millones de dólares, grandes proyectos que crean un montón de empleo y un montón de cosas, pero la realidad es que si comparamos los datos, el desempleo en Guanacaste ha crecido igual que ha crecido la actividad turística. Caramba. O sea, a más llegada de turistas, igual el desempleo ha crecido. O sea, el turismo no ha revertido esta situación de desempleo. Tampoco de la distribución de la riqueza. El turismo también ha crecido, por ejemplo, si pusiéramos los gráficos, a mayor crecimiento turístico, igual mayor concentración de la riqueza. O sea, la riqueza que se crea se concentra tanto a nivel nacional como guanacasteco en los sectores que más tienen. Por el otro lado está el impacto, digamos, que la actividad turística controla el espacio, controla las playas. Entonces se ha expulsado a la población local. Con todas las prácticas que ya la población local tenía de hacer sus propios paseos a las playas, de vivir en las playas. Claro, entonces, por ejemplo, se cierran acceso a vehículos motorizados, por ejemplo, pero claro, la gente no entra en carro a la arena de la playa, ¿no? Sino es que ya no puedes llegar a la playa. Ya no puedes llegar ni a los árboles que están antes de la arena, donde anteriormente era espacio público. El principal ejemplo es Playa Panamá, en el Golfo de Papagayo. El Golfo de Papagayo, pues está el proyecto turístico Papagayo, que tiene una legislación especial que es diferente a la legislación de las demás playas del país, digamos que es más restrictiva. Por lo tanto, en Playa Panamá era totalmente normal por muchos años que la gente llegara a pasar toda la Semana Santa en ese lugar. Y se instalaban las familias, se instalaban todo el paseo, y claro, ahora por la excusa de la contaminación y preservar la playa y todo esto, se restringe acampar y se restringe el ingreso de vehículos motorizados a la playa. O sea, ya esos paseos de toda la vida no se pueden hacer por la excusa, digamos, de proteger el ambiente, pero en lo que es la realidad es que se otorga este espacio al gusto
de la empresa turística que está asentada en esos lugares. Y precisamente cuando pensamos en que la motivación podría ser proteger el ambiente y pensamos que, bueno, sí, de repente muchas familias acampando en la playa podrían hacer daño y lo comparamos con el impacto ambiental de haber construido estos grandes hoteles, pues en realidad no, el problema, digamos, no es de esas familias que van a acampar unas noches a la playa. ¿Cuál ha sido en materia de impacto ambiental el peso de este desarrollo turístico en Guanacaste? Sí, lo principal que se ha visto, independientemente de la explotación, de los recursos suelo, de deforestación y todo, el principal impacto se ha dado en el consumo intensivo de los acuíferos que abastecen las zonas costeras. Cuando el acuífero estaba diseñado para abastecer a la población costera, pero al llegar la gran empresa turística, este mismo acuífero se ha dado para abastecer la gran empresa turística. Por lo tanto, se ha excluido, o la comunidad siente que se está excluyendo de su acceso a el agua. Entonces, un acuífero que antes se abastecía una población, ahora tiene que abastecer a la empresa turística. Al hotel de cientos de habitaciones con piscinas y con áreas verdes y jardines y de todo lo demás. Exactamente. Por lo tanto, empiezan a escasear. Este es el problema que se está dando, y que lo que se dice es que van a traer agua de la zona de las Trancas, para la zona de Papagayo, y que es esto, ¿no? Es traer agua de otro lugar porque ya el agua local se acabó, para abastecer principalmente a la empresa turística. Y en los proyectos de estos acueductos en Guanacaste, esta es la lógica que se está cumpliendo. O sea, no se piensa en cambiar un sistema económico que está acabando con recursos hídricos, no importa, sigamos con este modelo, pero traigamos el agua de otro lugar. Y cuando se vuelva a acabar, pues la traemos de otro lugar. ¿Y cómo han reaccionado las comunidades guanacastecas a esto, verdad? Porque todavía hace poco, pues recordábamos y podemos ubicar en las noticias conflictos en comunidades precisamente por el problema del agua. Sí, se ha dado un tipo de conflictividad que definimos como conflictividad ambiental, cuando grupos sociales se enfrentan por el control de un recurso natural. En este caso se ha dado, por ejemplo, en la zona de Santa Cruz y en Sardinal, en Carrillo, que la gente ha luchado porque asegurar su acceso al agua, percibiendo que se está viendo amenazado de la extracción del acuífero para abastecer a las empresas turísticas, y se excluye a ellos del agua. Entonces están luchando por asegurar su acceso al agua, que en sí es la supervivencia. Esto, y por lo otro que se ha dado también en la zona de Artola, es que el control excesivo de la zona de la playa ha sido controlado por los hoteles, expulsando totalmente a la población. Hablamos de privatizar las playas, que es ilegal, pero en la práctica sucede. En la práctica sucede. Hay testimonios de que los empleados de los hoteles, cuando había problemas, manifestaciones, que la gente luchaba por esto es libre, podemos estar acá, los funcionarios del hotel le daban órdenes a los policías de cómo actuar, a quién detener, etcétera. Entonces, también esta protesta viene en contra la defensa de la ley ambiental, de conservar el ambiente y preservar los derechos de las poblaciones de usar el medio ambiente, de tener acceso a él. Bueno, yo creo que hay mucho más que profundizar en toda esta historia del turismo en Guanacaste, pero vamos a aprovechar para hacer una pausa y ya casi regresamos. Ay, chiquillos, ya casi llegamos. ¿Vieran qué bonito? ¡Sí! ¿Te acordás como cuando vinimos a nuestra luna de miel? El pueblecito a la orilla del mar, la gente y... Lo siento, pero no pueden pasar. ¿Pero cómo? ¿Si este es el camino para la playa? Sí, pero este es el camino de acceso solo para los clientes del hotel. El turismo juega un papel muy importante en la economía de Costa Rica y, por supuesto, en la provincia de Guanacaste. Desde la segunda mitad del siglo XX podemos ver 3 etapas turísticas en la provincia. En la primera predomina el turismo nacional. ¡Hey! ¡Pásame los huevos duros! ¡Uy, qué rico! Esos paseos familiares, las lunas de miel, las salidas de fin de año. Luego nos pusimos un poquito más exquisitos y llegaron inversionistas extranjeros a poner sus hoteles. Y después de esto, llegó la tercera etapa, cuando abrimos las puertas a las estrellas de Hollywood,
que compraron casas de playa en nuestro país. Desde 1990, las costas, montañas y el Aeropuerto Internacional Llano Grande hicieron que Guanacaste presentara un intenso desarrollo turístico en las playas de Liberia, Carrillo y Santa Cruz. Y si bien esto generó ingresos económicos importantes para la provincia, también provocó un conflicto con el medio ambiente y las comunidades locales en Guanacaste. Para conocer más hechos relevantes, escuchar las voces del pasado en el presente en El Hilo de la Historia. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio. ¿Cuántas veces cantamos la historia del triste amante que regresa a su pueblo después de las vacaciones? Guanacaste ha sido escenario de cientos o miles de historias de turistas que vienen de todo el mundo, pues se ha convertido en una región turística por excelencia. Pero eso tiene un precio que va más allá de algunos corazones rotos. Estamos conversando con el sociólogo Edgar Blanco Obando sobre los impactos del turismo en Guanacaste aquí en El Hilo de la Historia. Y veníamos hablando de esas tensiones que se generan en las comunidades que han sido prácticamente despojadas de sus tierras, de sus modos de producción y últimamente del agua también, que pone en peligro la existencia misma de las comunidades. Edgar, ¿cuáles sectores son los que se han involucrado en esta conflictividad ambiental? Sí, principalmente esta conflictividad se caracteriza porque es iniciada, porque es sustentada por la movilización de las propias comunidades locales. La gente común y corriente, los vecinos, a veces alrededor de la Asociación de Desarrollo, a veces no. Se organizan y empieza la lucha, empiezan a luchar. Empiezan a realizar bloqueos, a realizar manifestaciones, acción colectiva, atraen la opinión pública y también atraen la ayuda de otras organizaciones solidarias, otras asociaciones ecologistas o que luchan por el bien común. Estos grupos de lucha, pues, ¿contra quién luchan? Contra la empresa privada, la empresa turística, que es la que se está apropiando, o perciben ellos que se está apropiando de sus recursos, que los está excluyendo de los bienes y servicios de la naturaleza que les permite subsistir, y contra el Estado, municipalidades y gobierno central, que se cataloga como que estos permiten el actuar, consienten el actuar abusivo de las empresas privadas. Ahora, es importante contextualizar por qué se podría dar esta facilidad a las empresas. Es que Costa Rica pues ha apostado por el turismo para crear riqueza, para crear empleo, que necesita hacerlo. Es como parte hasta de la marca país, ¿verdad? La Costa Rica Verde, de la que hablábamos también en otros programas. Claro, es como un país pues renta media, pero que tiene muchas necesidades económicas. Entonces, en los pactos que firma con los grandes organismos internacionales, pues prácticamente que cede a otorgar recursos naturales y fuerza de trabajo y otros factores para que llegue la inversión extranjera a operar y generar empleo y riqueza. ¿Y cuál ha sido el papel de las instituciones? Porque entendemos que como políticas país, ¿verdad? Sí, hay toda esta promoción del turismo, pero las instituciones locales, ¿cómo se han involucrado? ¿Cuál ha sido su papel en estos conflictos? Bien, las municipalidades, lo que hemos visto es totalmente a favor de las empresas, ¿no? Posiblemente reciben órdenes desde arriba y ya han sido muy cuestionadas, al igual que organismos como el MINAE, como el MAC, de que han sido tomadas pues no cumplen con su función, no cumplen con su obligación de proteger el ambiente, de proteger la seguridad de la gente, hacer cumplir la ley. Por lo tanto, la forma de protestar de las comunidades, además de la movilización en sectores públicos, ha sido la interposición de denuncias judiciales en los estados, en la corte, en contra de funcionarios y empresarios, que todavía no se han resuelto. Caramba, están todavía ahí latentes. Bueno, año con año, Edgar, escuchamos que las cifras de turistas que vienen al país aumentan, la promoción del país como destino turístico también la oferta, se construyen nuevos complejos turísticos.
¿Qué significa ese aumento si pensamos en esta línea de tensiones entre la actividad turística y la sociedad, pensando más como en proyecciones a futuro desde lo que has estado estudiando? Claro, sí, el discurso oficial es a mayor turismo, mayor bienestar. Eso se lo cree todo el mundo, se lo cree la gente en Guanacaste. La gente en Guanacaste se lo cree. Por ejemplo, ahí en Artola, que construyeron un hotel inmensísimo, pues hasta que construyeron el hotel, les pavimentaron la calle. Pero esa calle se la pavimentaron para que pasaran los turistas, ¿no? Pero la gente siente, oh, mira qué dicha, ya con el hotel, ya progresamos, ya. Pero es nada más la calle sin ningún tipo de acera. Solo para que pasen las busetas y los buses. Entonces uno puede pensar, bueno, pero ¿por qué el alcalde, por qué los municipios no tratan de sacarle más provecho a esta inversión, ¿no? Claro, sí, con todos los recursos de los que se está lucrando ese hotel. Exacto, entonces eso por ahí va. Entonces la gente pues está dispuesta a ceder muchas cosas, fuerza de trabajo, a ceder recursos naturales, porque piensan que el turismo pues genera desarrollo realmente. Lo que hemos visto es pues que no se ha compensado con mejoramiento del nivel de vida, tanto a nivel nacional como guanacasteco, ni reducción del desempleo, que una de las principales propagandas es generar empleo. El turismo genera empleo, genera riqueza, a más turismo, mayor bienestar. Eso no se ha dado. Lo que sí se ha dado es mayor deterioro de los recursos naturales. Entonces estamos en una situación donde, digamos en este caso, los guanacastecos han cedido recursos naturales, han cedido fuerza de trabajo a la empresa turística y pues a cambio no ha visto la mejora de sus índices de desarrollo. ¿Y este modelo da algún margen como para que los locales desarrollen sus propios emprendimientos, para que puedan entrar y competir por ese turista? En teoría sí, pero el sistema está hecho para que el país ofrece un montón de facilidades financieras, un montón de exoneraciones fiscales, un montón de facilidades para la llegada a la gran empresa, y se promociona en los países desarrollados para atraer la gran empresa. Entonces toda la mayor de recursos está enfocado en la gran empresa turística, no en la pequeñita. Por lo tanto, la pequeñita recibe algunos recursos, pero debe luchar contra la gran empresa que vende el paquete en Miami y donde ya está todo vendido, que llegan al Llano Grande los turistas en el avión, los toma la buseta y se los lleva directamente al resort. Y en el resort tienen de todo lo que necesitan y no necesitan salir de ahí, sino hasta que vuelven al aeropuerto y se van. Exactamente, entonces estaríamos hablando de que los principales riquezas o beneficios económicos en mano de obra muy poco calificada. Estamos conversando con Edgar Blanco Obando, guanacasteco, sociólogo e investigador del fenómeno del turismo y de los impactos del turismo en Guanacaste. Y aunque todo el programa hemos estado hablando de esto, yo quisiera ya para cerrar reiterar la pregunta que titula tu libro. ¿Ha valido la pena? ¿Ha significado la actividad turística de Guanacaste el bienestar de la provincia si lo vemos en términos históricos? ¿Y cómo nos puede ayudar esa respuesta a pensar en el futuro de la región? Sí, realmente el título fue pensado en poner en valorar estos dos aspectos, ¿no? Hay un discurso que dice el turismo va a generar esto, y entonces pues después de ya bastantes años, más de 2 décadas de experiencia, pues ponerse a pensar, ok, hemos recibido lo prometido, de todo lo que hemos aportado, ¿qué hemos recibido? Y por lo tanto pues está pensado para que el lector saque sus propias conclusiones. Bueno, yo creo que también de la escucha de este programa sacamos nuestras propias conclusiones, se queda uno con esta angustia, ¿verdad?, de saber que efectivamente es una línea de política en la que estamos metidos como país, pero que se está considerando poco realmente el impacto que está teniendo en las comunidades locales y en la comunidad nacional en particular. Me gustaría, para cerrar, que invitaras a la gente a descargar el libro, que nos contes dónde se puede conseguir. Claro, este libro fue publicado por el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CIAC, que tiene su propia página web, CIAC, CIAHC, Facultad de Ciencias Sociales, fsc.ac.cr. En este sitio web pueden acceder, y hay muchos libros además de que los pueden bajar totalmente de forma gratuita.
¿Y seguís trabajando en el tema ahora? ¿O en qué investigaciones estás? Bueno, seguimos con lo que es la historia ambiental, la forma en que las sociedades al transformar la naturaleza para poder subsistir, pues sufren transformaciones importantes. Entonces siempre trabajamos con el caso guanacasteco, viendo las actividades productivas, tanto las turísticas como las de agricultura, y también eso lo comparamos con el mismo caso pero en la zona atlántica costarricense, que es otro tema también que perfectamente podemos programar para abordar en otro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición. Yo con mucho gusto, un saludo. Y bueno, con esto nos despedimos de El Hilo de la Historia. Les recordamos descargar el libro, visitar los otros libros que también tenemos para descargar en la página del CIAC. Y por supuesto, si quieren volver a escuchar este programa o cualquiera de los episodios anteriores, pueden buscarnos en Spotify como El Hilo de la Historia. Buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.